En este video voy a dar la clase teórica sobre el uso de métodos en Java. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esta secuencia sobre Java básico. Ahora damos paso a los métodos o funciones y voy a dar una clase teórica donde explico básicamente cuáles son los diferentes métodos. Estamos hablando de los métodos con retorno, sin retorno, con parámetros, sin parámetros, que son fundamentales cuando empezamos a programar. Ya antes en ese canal había explicado este tema, así que este video es un complemento a los videos anteriores. Videos que voy a dejar por acá en una tarjetica para que los puedan consultar. Esta presentación es como el inicio a lo que es la programación orientada a objetos, pero no vamos a ver programación orientada a objetos de una. ¿Listo? Por ahora esto nos va a servir para tener como el contexto global y luego ya cuando llegamos a objetos, pues la transición va a ser mucho más simple. Pero en sí, los métodos básicamente son fracciones de código dentro del sistema, que lo que van a permitir es agrupar ciertas funcionalidades para evitar repetir muchos procesos y evitar que nuestro algoritmo sea muy extenso y usted pueda reutilizar códigos que ya existan y hacer mucho más ágil el sistema. Entonces ya vamos a mirar cómo se aplica eso. Ahí empezamos a aplicar principios de modularidad, que es que usted tiene su algoritmo y yo puedo pasar de aquí a acá, luego brincar a otro lado, y tengo más organización y más estructura en mi sistema. Esta es la estructura base a nivel de sintaxis en Java de cómo creo los métodos. Entonces, ¿qué va a tener esto? Tiene un modificador de alcance, modificador de uso, tipo de retorno, nombre del método, los parámetros que son opcionales y el cuerpo del método. Entonces, siempre vamos a tener ese esquema. Es importante que ustedes conozcan las palabras claves, por ejemplo, qué viene siendo un modificador de alcance, porque en algún momento, cuando ya ustedes les hablen técnicamente, usted le dirá, no, es que los métodos tienen que tener un alcance público. Y usted, ¿cómo así con un alcance público? Ese modificador de alcance me lo da. Si es público, si es privado, si es protegido, si es por defecto. ¿Listo? Tiene un modificador de uso. Cuando usted dice que el método es un método abstracto, tiene que ver mucho con la programación orientada a objetos. En ese momento no lo entenderíamos. Cuando es final o cuando es static. Por el momento ustedes ya han trabajado con el static, porque todo lo hemos hecho en el método main. ¿Listo? El método main, si ustedes ya caen en cuenta, es el que permite que inicie mi sistema y todos los algoritmos los metemos dentro del main. O sea que ese método es un fragmento, es un conjunto de sentencias. Y si yo les dije a ustedes, si hacen la lógica fuera del método main, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la vida del algoritmo está dentro de los métodos. ¿Listo? Entonces, eso es el modificador de uso. Quiere decir que al método main le estamos dando un uso estático, que en palabras más palabras menos sería un uso global para mi aplicación. Tiene el tipo de retorno que me indica si el método me va a devolver o no me va a devolver algo. Que es que usted va a hacer una sumatoria y usted quiere que le devuelva la suma. Eso sería el retorno que daría el tipo de dato de la suma. Si la suma es entera, le devuelve un entero. Si la suma es un decimal, le devuelve un decimal. ¿Listo? O void, que significa que usted no va a retornar nada. ¿Listo? El método main es public static void. Quiere decir que el método main no devuelve nada. Su función es que se llame el método y se trabaje en la vida del método y ya. ¿Listo? El nombre del método es simplemente cómo usted lo va a llamar. Y aquí juega un papel importante las convenciones. El nombre del método tiene la convención de las variables, con el camel case. Arranca en minúscula y la segunda palabra es en mayúscula. Y adicional tiene paréntesis. Esos paréntesis son los que van a agrupar los parámetros. Y los parámetros son como los argumentos o lo que llaman la firma del método. Un parámetro es lo que yo le voy a enviar al método para que el método tenga un comportamiento especial. Si yo le digo que quiero un método que sume con parámetros, le voy a mandar los dos números con los que yo quiero sumar. Y eso me permite que el método reciba los parámetros y los utilice. Si yo no le quiero mandar nada, no le mando parámetros. O sea que eso es opcional, ¿listo? Y el cuerpo del método, pues ya es donde voy a hacer las acciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, entonces ahora, estas cositas de acá son opcionales. Hay muchas, por ejemplo, es opcional los parámetros, el nombre si es fijo, el tipo de retorno tiene dos formas, o void o cualquier tipo de retorno. El modificador de uso es opcional. Si usted quiere no le pone static, ni final, ni abstract. Y el modificador de alcance, pues tengo estas opciones. Público, privado, protegido o por defecto. Y eso tiene que ver con algo que llama la encapsulación de programación entre objetos que luego revisaremos. Por ahora vamos a trabajar con métodos base, con lo mínimo con lo que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, aquí pues está lo del camel que es que les decía, registrar edad está bien construido. Y esto que está acá con punto y coma me indica que estoy llamando al método.
¿Sí? Ahí es cuando yo invoco el método. Cuando yo lo llamo, usted pone el nombre del método con los paréntesis. Si tiene parámetros, le pone el dato de parámetro, punto y coma. Entonces, aquí lo llamo. Si tengo escrito esto, quiere decir que debe existir un método llamado así, con un cuerpo. ¿Listo? Para que lo analicemos ahí. ¿Listo? ¿Qué tipos de métodos tenemos? Entonces, si ustedes buscan documentación en internet, le van a decir que hay dos tipos de métodos, con retorno o sin retorno. Y otra documentación le van a decir que hay dos tipos, con parámetros y sin parámetros. Pero realmente ya uno empieza a mezclar todo y ya uno dice que hay 4 tipos. Los 4 tipos son las posibles combinaciones. Para usted aprender esas posibles combinaciones es muy fácil. Usted simplemente dice método retorno parámetros y ya usted empieza a jugar. Método sin retorno y sin parámetros. Método sin retorno y con parámetros. Método con retorno y sin parámetros. Método con retorno y con parámetros. Mire que se repite método retorno parámetros y ya se juega con el sí, no, sí, no. ¿Eso? Entonces ahí están las posibles combinaciones de los 4 tipos de métodos que vamos a poder encontrar. ¿Listo? Hay un método especial llamado el constructor. No nos vamos a preocupar por él porque no tiene que ver con programación orientada a objetos. Por ahora dejémoslo en stand-by. Pero el constructor es el método que me permite iniciar un objeto. Cuando yo quiero crear un objeto y quiero darle vida, yo llamo a el constructor de dicho objeto o de la clase como tal. Pero por ahora, centrémonos en esto. ¿Listo? Aquí está la explicación de cada uno de ellos. Por ejemplo, ese es un método sin retorno y sin parámetros. ¿Cómo sé que es sin retorno, sin parámetros? Porque no tiene parámetros y no tiene el tipo de dato a retornar. Es decir, no tiene el tipo de retorno. ¿Listo? Entonces mire que solamente se hace modificador de alcance, voice, nombre y sin parámetros. Entonces ahí ya tengo la primera combinación. ¿Qué hace ese método? Ese método usted lo llama y adentro de él hace lo que quiera hacer. ¿Listo? El método main, public static void main, es un método que sí tiene un modificador de uso, que es el static, y tiene parámetros, que es el string argumentos. Este no, simplemente es public void sumar. Cuando usted lo llama o lo invoca, entra este código y hace lo que esté acá. Y termina. ¿Listo? El otro tiene el sin retorno y con parámetros. ¿Qué significa sin retorno y con parámetros? No tiene un tipo de retorno, pero sí tiene parámetros. A diferencia del anterior, a él le llegan las dos variables. Mire que en el anterior, él declara las dos variables acá. Pero en este, le llegan y ya usted la puede utilizar. Él no sabe acá, usted aquí no sabe cuánto valen las variables. Aquí sí, aquí sabe explícitamente que es un 5 y un 10. Aquí usted no sabe. ¿Qué es lo que hacemos para poder saber qué valor hay acá? Cuando usted llama al método, usted lo invoca y le manda los dos valores. ¿Listo? Y ya usted aquí hace el proceso que tenga que hacer. ¿Listo? Y este es el método con retorno y sin parámetro. Entonces la diferencia de este del otro es que acá dice int, ya no dice voice. Si usted quisiera retornar un string, en vez de int le pone string. Y le agrega la palabra return. ¿Listo? Entonces el que hace, llama a sumar. Donde usted lo puso sumar, él va a buscar donde esté creado sumar y hace este proceso. Y retorna, con la palabra reservada return, el resultado de la operación. Ese resultado se va a guardar en sumar y a la vez se va a almacenar en la variable suma. ¿Listo? Es el procedimiento del método con retorno y sin parámetros. Y el método con retorno y con parámetros es lo mismo, solo que aquí yo ya le mando el 5 y el 8. Entonces él recibe el 5 y el 8. Entonces llega acá y va a hacer operación es igual a 5 más 8. La operación vale, ¿cuánto? 13. Y luego sube acá y dice sumar y se guarda acá. ¿Listo? ¿Listo? Ahora el método constructor, dejémoslo ahí. Entonces hasta ahí es la explicación como rápida de lo que les puse a revisar. Igual como les digo, en el canal están los videos. Recapitulando, 4 tipos de métodos, ¿cierto? 4 posibles combinaciones. Entonces usted va a poner acá, vamos a ponerle aquí, retorno parámetros. ¿Listo? Entonces aquí están las combinaciones, entonces ya sé que son 4. Así que para el momento del instrumento simplemente hace esto y ya usted empieza a jugar. Sin. Vámonos, sin. Con. Y luego con. Pongámosle con.
Y pongámosle con, sin. Listo, ahí está. Entonces, sin retorno, sin parámetros, sin retorno con parámetros, con retorno con parámetros, con retorno en parámetros. Ya, ahí están los cuatro para que ustedes se hagan una idea.